Hola a todos. El tema de hoy son los sistemas económicos, o también los llamados sistemas o modos de producción, en la cual básicamente lo que se ve en este aspecto es de manera histórica cómo el hombre logra satisfacer sus necesidades. Esto a través del tiempo. Por lo tanto, son sistemas históricos de organización económica. Frente al concepto de sistema económico o modo de producción, dice que lo podemos definir como un conjunto de elementos que se encuentran relacionados entre sí, con el objeto de satisfacer, dice, de la forma más eficiente posible, las necesidades materiales humanas, empleando recursos escasos. Como anteriormente ya hemos hablado de lo referente a los recursos escasos, son entonces esos recursos que se encuentran limitados, ¿sí? O que vienen siendo también los bienes económicos, que por tal motivo, por ser escasos, pues forman parte de la economía. Ese conjunto de elementos dice que está integrado por personas, marcándolo como individuos o como familias, pero también se refiere a instituciones. Por otro lado, dice que existen además normas o las reglas que nos van a permitir el funcionamiento de este sistema económico. Y por último, marca los procedimientos. Entonces, sería la forma entonces cómo se van a llevar a cabo y cómo se van a realizar los diferentes productos y cómo van a llegar estos productos hacia el consumidor o el usuario final. Por lo tanto, hablando de personas, hablando de individuos y de las familias, serían esos entes, pues, que son básicamente los consumidores. Por otro lado, marca instituciones. Un elemento que sería las instituciones sería, en este caso, hablando del Estado, hablando del gobierno, hablando entonces de ese ente, el cual tiene muchas entidades o muchas dependencias en las cuales van a formar parte de este sistema económico. Tendríamos incluso instituciones económicas que forman parte dentro de un Estado y que van a lograr entonces que se lleven a cabo de la manera correcta estos sistemas económicos o este modelo económico que se va a aplicar. Y estaríamos hablando entonces que serían dependientes del Poder Ejecutivo. Estaríamos hablando a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. ¿Sí? El cual, si lo marcamos a un nivel federal, el Ejecutivo entonces tiene una serie de entidades o secretarías en las cuales él se va a basar para llevar a cabo y ejecutar toda la cuestión de la administración pública, entre ellas las diferentes entidades o eh, oficinas o departamentos que tienen que ver con la cuestión económica, que vienen siendo varias, y con la cual es un tema que veremos mucho más adelante en la unidad número 5. Incluso hablaríamos respecto de los artículos de la Constitución que marcan ese aspecto. Entonces, por otro lado, nos marca las normas, las reglas, ¿sí? Las leyes reglamentarias. Tendremos nosotros entonces, en el Estado mexicano, fundamentado en la Constitución, ¿cuál sería? Dice y lo marca como un capítulo económico, ¿sí? En el cual se encuentra el artículo 25 de la Constitución y otros más, de igual manera, que veremos mucho más adelante, cuáles van a ser entonces las normas del juego en cuestión económica. Y se encuentran definidas muy claramente en nuestra Constitución. Por otro lado, hablando de eso, se dice que las partes de la Constitución nos dice los derechos los cuales podemos gozar como mexicanos, y por ahí se encuentra entonces el apartado de los derechos económicos, pero las normas reglamentarias
o leyes reglamentarias que dependen o surgen de los artículos de la Constitución, nos van a decir entonces cuáles son los procedimientos a seguir para llevar a cabo toda esta cuestión de los derechos económicos. Por un lado, entonces, estamos hablando del derecho sustantivo que viene en la Constitución y nos dice cuáles son nuestros derechos, y por otro lado, estaremos hablando del derecho adjetivo, que vienen siendo las leyes reglamentarias que surgen de los artículos de la Constitución y nos van a indicar entonces cuál va a ser la forma, cómo vamos a aplicar entonces esos derechos que nos marca la Constitución. Estamos hablando de normas y procedimientos. Estamos hablando de derecho sustantivo y derecho adjetivo. Dentro de los elementos del sistema económico, y está marcado en esta gráfica, primeramente aparecen las fases de la actividad económica, lo que es la producción de bienes y servicios. Por otro lado, aparece la distribución de esos productos, de esos bienes, y por último, es la parte del consumo. Dentro de las fases de producción, tenemos que es la tierra, cuestión natural, de recursos naturales, tenemos el trabajo en cuanto al esfuerzo del hombre, a la cuestión de las ideas, y por otro lado, se encuentra el capital, toda la cuestión entonces de los medios de producción, y por otro lado, la tecnología, esa cual nos va a permitir entonces poder finalizar con la cuestión de elaboración de los productos. Y por otro lado, vienen los productos marcados específicamente en bienes y servicios. La parte tangible, que son los bienes, el tema que vimos anteriormente en otras diapositivas, y vienen marcados muy claramente entonces los servicios, que pueden ser intangibles, que es el esfuerzo de una persona o de varias personas para desarrollar un trabajo y satisfacer una necesidad. Y por otro lado, marca los diferentes agentes económicos. Tenemos entonces a las familias, a los individuos, a las diferentes empresas que lo componen, hablando de empresas privadas, y por otro lado, marca claramente al Estado, al gobierno, en las cuales en algunos casos pueden llegar a ser consumidores y por otro lado pueden ser como empresas públicas, formar parte de estos agentes económicos. Y al final viene la cuestión de las unidades de consumo, que la podemos manejar nosotros como individuos o como familias, en sí, toda la sociedad en su conjunto, que vienen siendo y se analizan a través de aspectos macroeconómicos, y también el Estado, que es un gran consumidor. Todo esto dentro del marco de las diferentes normas y procedimientos que vienen a formar parte del sistema económico. Dice y habla de las funciones del sistema económico. Bueno, ¿cuál es el propósito entonces de un sistema económico? Dice, las funciones de un sistema económico consisten en resolver las tres grandes cuestiones fundamentales que surgen como consecuencia de la escasez, de esos recursos escasos. Dice, como primer punto, o primer interrogante, ¿qué se va a producir y en qué cantidad? ¿Cómo se resuelve esta pregunta entonces? Una entidad, un ente, una organización política, dice que es necesario priorizar y decidir qué bienes y servicios se van a producir y además en qué cantidades. La decisión de esto, de qué es lo que se va a producir tanto en bienes y servicios y en qué cantidad, va a depender, dice, del sistema de valores de la sociedad. Va a depender entonces de la sociedad en su conjunto, qué es lo que desea consumir, ¿sí? ¿Qué es entonces lo que va a estar demandando para poder lograr satisfacer sus necesidades? La otra interrogante, ¿cómo se va a producir? Tiene que ver entonces con la elección. Dice, la elección dependerá de la tecnología y de la cantidad de medios de producción disponibles, además de la ideología económica, política y social dominante. Entonces, por un lado, va a depender qué tantos recursos tecnológicos
se tenga el Estado, tenga la sociedad, tenga las empresas para poder producir, pero además dice qué cantidad de medios de producción disponibles, qué cantidad de empresas, qué cantidad de todos los insumos que se requieren, todas las herramientas necesarias, todos los procedimientos tecnológicos necesarios para poder producir. ¿Sí? Dice incluso además tiene que ver entonces con ideología económica, ideología política y social que se encuentra dominante. Y esta se encuentra por parte de los gobiernos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pensamiento ideológico tengan? Político, económico y social, pues va a depender entonces mucho de eso. Países socialistas que tienen una mentalidad de la cuestión de la igualdad, que tienen una cuestión de decir y tener ciertos productos se van a consumir nada más, esos son entes que van a limitar esa cuestión. Por otro lado, si hay economías en las cuales se deja a la libre decisión de los individuos, de la sociedad, pues van a consumir o van a demandar una gran cantidad de productos, ¿sí? Y no va a estar esto limitado. Por otro lado, y por último, de las tres interrogantes, dice, ¿para quién se va a producir? Entonces, aquí la pregunta surge y dice, se trata de establecer entonces cómo se van a asignar los bienes y servicios disponibles. ¿Para qué sector? ¿Para qué región? ¿Para qué zonas de un estado, de una nación, van a llegar esos productos? ¿Sí? ¿Quiénes van a ser entonces los consumidores finales? Esas serían entonces parte de las funciones de un sistema económico, tratando de resolver siempre estas tres cuestiones. ¿Qué se va a producir? ¿Cómo se va a producir? ¿Y para quién se va a producir? Dentro de la cuestión de las funciones de un sistema económico viene un tema que viene siendo el progreso económico. Entonces, un sistema económico tiene diferentes propósitos, ¿sí? Uno de los propósitos entonces es progresar de manera económica, ¿sí? Tanto como un Estado, como un gobierno y toda como una sociedad. Dice entonces, se entiende como el avance hacia una sociedad en la cual los individuos tengan acceso a una mayor cantidad de bienes. Pero, dice, bienes y servicios de calidad. Dice, lo que hará que disfruten de un mayor bienestar. Entonces, lo que quieren lograr o se quiere pretender en parte del sistema económico es tener un progreso, ¿sí? Tener entonces bienes y servicios de calidad que satisfagan lo mayormente posible a las personas, a las sociedades. El progreso económico, dice, sucede con el tiempo y está condicionado por varios factores. Quiere decir que no es una cuestión de 2, 3 años, de algo de tiempos cortos, sino son periodos largos. Los factores son la población, dice, en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su estructura, en cuanto a su nivel educativo y en cuanto a los diferentes valores sociales que tenga. Entonces va a depender qué tanta población tenga un estado con la cuestión de qué bienes se van a producir y qué servicios se van a establecer. La estructura, en cuanto más que nada, se refiere a las diferentes clases sociales. Por otro lado, marca mucho el nivel educativo, el progreso que tengan estas sociedades en cuanto a los estudios. Y muy marcadamente los diferentes valores sociales. Y vienen aquí a marcar hasta cuestiones culturales. Por otro lado, hablando de progreso económico, un factor más es el incrementos en la cantidad y calidad de los recursos productivos. Entonces, mientras más empresas, mientras más medios de producción se tengan, pues se tiene que lograr esa cantidad y calidad. Tiene mucho que ver entonces con las cuestiones de competencia. Otro más, dice, son las mejoras en los procesos, en los progresos técnicos y en la organización de las empresas. Básicamente, lo que dice aquí es que mientras más desarrollo tecnológico, mientras más tecnología exista, ¿sí? Se van a lograr, bueno, y teniendo mejor organización en las empresas, se va a poder lograr esta cuestión de tener una mayor cantidad de bienes y servicios de calidad.
Dice, el tipo de progreso que se desee implicará elegir entre distintos niveles de consumo e inversión. Son dos cosas. Lo cual dependerá a su vez de la tecnología disponible y del sistema de valores. Al marcar aquí la cuestión del nivel del consumo, es decir, una sociedad, por las diferentes clases que tenga sociales, va a tener diferentes niveles de consumo o va a tener diferente poder de consumo. Pero también habla de la inversión. Entonces, dependiendo de las empresas, ¿sí? Y qué tanto sea su capital, es lo que van a invertir esas empresas en los productos que van a generar, ¿sí? Y en los servicios que van a ofrecer. Dice entonces también que va a depender de la tecnología que se encuentre disponible. Y remarco otra vez del sistema de valores que tenga la sociedad. ¿Qué es lo que realmente desea la sociedad? Entonces pasamos a ver los diferentes tipos de sistemas económicos. Dice, ¿quién se encargará de llevar a cabo las funciones del sistema económico? Es decir, el qué producir, cómo producir y para quién producir. ¿Quién se va a encargar de eso? Por otro lado, ¿cómo se van a coordinar las diferentes unidades económicas que van a intervenir en esto? Bien. Dice, en las etapas de mayor desarrollo económico, el criterio que se emplea para clasificar los sistemas económicos es, y está marcado con negritas, y es parte del tema de lo que estaremos preguntando y les iré interrogando yo en todo este semestre, el grado de intervención del Estado en la actividad económica. Por eso era muy importante para mí entonces definir primeramente qué era el Estado, ¿sí? Cómo estaba compuesto el Estado y, siendo parte de esa organización política, cómo estaba su conformación y los diferentes elementos. Entonces, hablando de los diferentes tipos de sistemas económicos, por un lado, dice el sistema capitalista o economía de mercado. Por otro lado, está el sistema comunista o economía de dirección central. Y en medio de los dos surge otro que es el llamado de economías mixtas, que es una combinación de los dos. Tanto el de economía de mercado como el de economía de dirección central. Entonces, vamos a ver uno por uno. En la economía de mercado, dice, el capitalismo puro, también llamado economía de mercado, es un sistema en la que el Estado no interviene en la actividad económica. O si interviene, interviene muy poco. Los valores predominantes, dice, son, por un lado, la propiedad privada y la libertad económica. Y las personas y las empresas tienen mucha autonomía. Entonces, que quede claro, hablando de una economía de mercado, dice que se cree en la existencia de la propiedad privada. Entonces estamos hablando de que va a haber empresas privadas que van a desarrollar productos, que van a manejar los medios de producción. Y por otro lado, esas empresas o los intermediarios van a poder tener libertad económica para negociar en los mercados los productos y servicios que van a ofrecer. Pero además, las personas que están demandando productos y servicios y las empresas como tales van a tener mucha autonomía. No van a tener entonces limitantes por parte del gobierno. Es el sistema de precios que viene siendo parte de la cuestión de la economía de mercado. En un sistema de mercado, los problemas económicos fundamentales de qué producir, cómo y para quién se van a resolver en los mercados a través del sistema de precios. Dice, en economía se dice que existe un mercado si se dan las condiciones necesarias para que compradores y vendedores de un bien o un servicio se comuniquen entre ellos con la intención de realizar transacciones comerciales. Es decir, va a haber un espacio en donde de manera libre las personas que están ofertando productos, las personas que están demandando un producto o un servicio, puedan tener una comunicación sin interferencias y van a poder realizar entonces las diferentes transacciones que requieran necesarias. En la gráfica que aparece al lado derecho, dice el funcionamiento de la oferta y la demanda en una economía de mercado.
vienen productos que se están ofertando y por un lado vienen los demandantes. Dice, cuando la oferta es superior a la demanda, bajan los precios. Hay muchos productos y pocos demandantes, dice entonces que tienden a bajar los precios. Dice, al bajar los precios, aumenta la demanda. Se empiezan a adquirir precios a bajo costo, por lo tanto, van a aumentar entonces las personas que van a demandar ese producto. Y continúa, y dice, al aumentar la demanda, los productos escasean, suben los precios y crece la oferta. Entonces, cuando crecen los demandantes, las personas que van a querer productos, este producto va a escasear, por lo tanto, va a subir ese precio. Y más adelante, entonces, va a crecer su demanda, porque ya va a tener un precio más alto. Y va a ser parte entonces del ciclo que seguiría en una economía de mercado. Dice, en las economías de mercado, las decisiones económicas se toman buscando el máximo beneficio, que dependerá de los precios, y estos a su vez de la oferta y demanda de los diferentes bienes y servicios. En este sistema, el mercado opera con una intervención mínima del Estado. Los medios de producción son en su mayoría privados y todas las decisiones relativas a inversiones, a producción, a distribución, precios y renta o ingresos se determinan según los mercados. Entonces habla de no intervención del Estado para poder tener esa libertad de lo que viene siendo más que nada la ley de la oferta y la demanda. Características de un sistema de economía de mercado, en un breve resumen, habla de que existe la propiedad privada de los medios de producción. Entonces las empresas serán privadas, serán de particulares. Los recursos naturales, la maquinaria, la tecnología y las empresas, entonces, vienen siendo los particulares. Búsqueda del máximo beneficio o utilidad como un motor de la economía, como un motor de la actividad económica. Entonces, va a buscar beneficios para las empresas que están produciendo o ofertando servicios. Siempre se buscará esa parte, el beneficio o la utilidad. Dice, no intervención estatal en cuestión de la fijación de precios. No se van a fijar precios entonces a través del Estado, ¿sí? Ni en las cantidades que se van a ser intercambiadas. Va a tener libertad para intercambiar la cantidad de productos que quieran y los precios se van a fijar a través de la ley de la oferta y demanda. Y por lo tanto, se va a dar la existencia de la libre competencia. Va a haber varias empresas que generan los mismos productos que otras y van a poder competir libremente. Ventajas y limitaciones de la economía de mercado. Una ventaja es la flexibilidad de la economía. Entonces va a permitir cuestiones como la oferta y la demanda van a poder fluir libremente sin ninguna restricción. Se dará la intensificación del crecimiento económico. Por lo tanto, al haber libertad de la cuestión de oferta y la demanda, se va a lograr entonces que dentro del país, dentro del Estado, exista la cuestión del crecimiento económico, por la gran cantidad de productos y servicios que se van a ofrecer y ofertar. Otra ventaja es la gran importancia de los consumidores. En este caso, entonces, en la economía de mercado, se le pone mucha atención a qué es lo que está demandando las personas, las familias o la sociedad en su conjunto como consumidores. En las limitaciones tenemos que una dificultad para lograr equidad y la seguridad económica. Habla entonces de la cuestión de que no se va a poder lograr una cuestión de equidad entre las diferentes clases sociales, por la cuestión de que se va a poder manejar mucho el diferente poder de consumo que tengan unas personas y otras. Se va a generar, dice, graves diferencias de rentas. Esta tiene que ver con lo mismo. Diferencias de ingresos, ¿sí? Algunas personas que son parte del proceso productivo, que vienen siendo los trabajadores, que van a ser en su mayoría esas personas, a diferencia de los que tienen o son dueños de los medios de producción. Va a haber una gran diferencia entre ellos, dice, por la cuestión de su ingreso. Por otro lado, dice que se pueden vulnerar los derechos de las personas.
habrás visto y hay ejemplos muy claros, por eso algo que surge por allá por 1916, 1917, que viene siendo parte de una nueva constitución en México, es esa violación que tenían las personas, digamos así, los trabajadores, por la gran cantidad de horas que trabajaban, ¿sí?, en las empresas. En la parte de la cuestión de esas empresas privadas. Y los hacían trabajar horas extras demasiado tiempo. Entonces surgen ahí cuestiones de tratar de que tengan mejores beneficios teniendo, respetándose los derechos de las personas. Ese puede ser un ejemplo claro, ¿sí?, de esa vulnerabilidad de los derechos de las personas. Por otro lado, el lado contrario, está la economía de dirección central. Dice que es un sistema económico de dirección central, también llamado de economía planificada. Dice, las cuestiones económicas fundamentales las resuelve la autoridad central. Es decir, las resuelve el Estado, las resuelve el gobierno. En las economías de dirección central no existe la propiedad privada, caso contrario al anterior. O si existe, dice, es muy reducido. Los medios de producción, entonces, son propiedad del Estado, son propiedad del gobierno, las tierras, las industrias, los bancos, todo. El Estado, entonces, también controla todas las relaciones económicas. Entonces, esa libertad que existe en la economía de mercado para relacionarse económicamente con otros agentes, solamente los va a manejar única y exclusivamente el Estado. ¿Por qué? Porque ellos mismos van a ser los dueños de los medios de producción, el Estado mismo. ¿Sí? Dice, el Estado toma todas las decisiones, los planes y agencias de planificación forman parte del Estado. Viene de ejemplo algunos países que formaban parte antes de una economía de dirección central, como la URSS, que ya no lo es, y tiene Cuba sí, Corea del Norte sí, y el caso de China, pues en unas partes, en unos sectores todavía forma parte de una dirección central y en otras está abriéndose a la cuestión del mercado de economía de mercado. Dice, el sistema económico de dirección central, al resolver las preguntas, ¿qué producir? Lo que decide el Estado mismo. ¿Cómo producir? Ateniéndose a los planes que establezca el Estado. ¿Para quién se va a producir? Dice, en principio para todos, porque supone que va a haber equidad, pero en la práctica dice para el propio Estado. Dice, parte de la doctrina económica del marxismo, de Karl Marx, dice que es una crítica al capitalismo, dice que se basa en la explotación sistemática de los trabajadores. Parte de lo que decíamos que era una desventaja de la economía de mercado, ¿sí?, la explotación de los trabajadores. Dice, el capitalismo existe una permanente lucha de clases entre la clase burguesa, que son los dueños de los medios de producción, y, por otro lado, el proletariado, los trabajadores, la fuerza productiva, la que se encuentra dentro de las empresas. Dice, no posee los medios de producción y tiene que vender su trabajo. Entonces, esta es una crítica a la economía de mercado, al capitalismo. Dice, la solución sería entonces una revolución que estableciera en la que el Estado controlara todo, incluida la economía, y estableciera entonces una sociedad más igualitaria y justa. Por lo tanto, dice Karl Marx, al ser el Estado el dueño de los medios de producción, va a poder lograr una sociedad más igualitaria y justa. ¿Sí? Ventajas y limitaciones. En las ventajas, dice, el objetivo es alcanzar la justicia social y lograr una distribución más equitativa de la riqueza. La riqueza que va a generar entonces el Estado se tiene que repartir de manera equitativa a toda la sociedad. Dice, este objetivo se materializa en la existencia del pleno empleo y el Estado cubre las necesidades más básicas de la población. Dice,
y dice además que va a haber poca desigualdad de renta, poca desigualdad de ingresos. Se supone entonces que los ingresos que tenga esa sociedad van a ser parejos, van a ser homogéneos. ¿Sí? Pero habla de cubrir las necesidades más básicas de la población, solamente. Limitaciones de esto son los costos económicos y sociales, que son muy elevados. Resultado de que el Estado, dice, va a tener un alto grado de ineficiencia económica y un elevado derroche de recursos. Siempre se ha dicho que el Estado no es un buen planificador de economías. Dice, los errores frecuentes de los planificadores en las previsiones. Hablando de lo mismo, esa forma en cómo se van a planificar las diferentes empresas que van a ser los medios de producción, va a haber muchas fallas, muchos errores. Por otro lado, marca la inexistencia de competencia. Dice, la inexistencia de competencia paraliza la innovación técnica y provoca el desinterés por la calidad de los productos. Dice entonces que sí va a haber productos, pero al no haber una competencia, al ser el Estado un monopolio, va a producir lo que ellos quieren producir y no va a haber mucha cuestión de innovación tecnológica. ¿Sí? Nada más la que el Estado tenga y a lo que ellos le quieren apostar. Y por otro lado, dice, los deseos de los consumidores no se tienen en cuenta. No se toma en cuenta qué es lo que desea la población, qué es lo que quiere, qué es lo demanda, qué es lo que demanda, qué es lo que quiere consumir. No se toma en cuenta porque supone que el Estado va a producir y proporcionar los bienes y servicios que ellos desean. Por otro lado, vienen las economías mixtas, que está entre medio de los dos. Dice, un sistema económico mixto es aquel en el que los problemas económicos fundamentales se resuelven en parte por la autoridad central y en parte por los mecanismos del mercado. Es entonces, estamos hablando de un conjunto de unir las dos diferentes formas o diferentes modelos económicos según la conveniencia del Estado, según a como le convenga. ¿Sí? Es en la mayoría estas economías que se encuentran distribuidas en la mayor parte del mundo, pero aquí lo importante es qué tanta intervención tiene el Estado dentro de la economía. Unas economías intervienen más, otras economías en otros estados intervienen menos. ¿Sí? Entonces, eso va a depender de el crecimiento económico y desarrollo económico que tenga un país, una nación. Dice, las economías mixtas constituyen el tipo de sistema económico más extendido en las sociedades actuales, es decir, en los diferentes estados. Pero existen grandes diferencias entre los países respecto al grado de intervención estatal. O sea, igual, les repito, ¿qué tanto interviene el Estado? Dependiendo entonces de los países, dependiendo entonces de su pensamiento económico, ¿sí? De los ideales que tengan como gobierno. De eso va a depender qué tanto interviene un Estado dentro de la economía. Dice, en una economía mixta existe la libertad de mercado, es decir, libertad para comprar, para vender y para obtener beneficios, ¿sí? Pero regulada en mayor o menor medida por el Estado. Entonces, se deja libertad de decidir qué comprar, qué vender, pero hay una regulación por parte del Estado en las cuestiones económicas. ¿Sí? Y es parte entonces de lo que vamos a analizar en la última unidad, qué grado de intervención tiene el Estado de México y qué tanta libertad existe de mercado en nuestro país. En características entonces de las economías mixtas, dice, toda economía mixta presenta estas características. Se reconocen y protegen las libertades para el sector privado. Es decir, existe la propiedad privada. ¿Sí? Y se protege entonces la cuestión de las libertades para decidir qué comprar, qué vender. El Estado impone una serie de restricciones a la actividad privada a través de leyes y regulaciones. Entonces, a través, en este caso, en México, a través de la Constitución, está esta serie de restricciones, ¿sí? Que vendrían siendo a través de las diferentes normas, leyes reglamentarias y las diferentes regulaciones, no tanto de manera interna, sino también de manera externa. Es decir,
comercio interior y comercio exterior. El sector público, dice, interviene directamente en la economía, aportando factores de producción o contratando empresas privadas. Es decir, el Estado tiene o puede tener empresas públicas, pero también contrata a empresas privadas para reactivar parte de la economía. ¿Sí? Por otro lado, dice, el Estado interviene en la distribución de la riqueza. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto en México? ¿Cómo el Estado va a intervenir en la distribución de la riqueza? Bueno, pues a través de la Constitución vienen las diferentes, de manera anual, se da la cuestión de la ley de ingresos y egresos, y es parte de esa intervención que tiene el Estado en la distribución de la riqueza. Bien, por otro lado aparece el nacimiento de la economía mixta. Dice, uno de los inconvenientes de la economía de mercado era que entraba periódicamente en crisis cuando existe una economía totalmente de libre mercado. Dice, aunque este defecto no se conocía a principios del siglo XX. Entonces, la primera crisis importante que se produce en el 1929, se conoce como la Gran Depresión. Dice, después del crack del 29, la sociedad entendió que en lo sucesivo el mercado seguirá siendo el principal asignador de recursos, pero el Estado intervendría más activamente para corregir sus desajustes. ¿Sí? Para corregir errores entonces que se daban en una economía de mercado, tendría que entrar entonces el Estado, ¿sí? Pero se reconoce entonces al mercado como el principal asignador de recursos, el que va a dotar de recursos, pero tiene que intervenir el Estado para regular, para corregir. Y esto es parte de cómo surge la economía de mercado y en qué época surge. Bien, entonces dejamos hasta aquí el tema y les daré algunas actividades que van a desarrollar con respecto a esto.